Con Copeuchi Inversiones alcancé la meta del pie para mi departamento. Y no soy experta en inversiones. Te presentamos Nuevo Copeuchi Inversiones, un sitio 100% digital para ayudarte a cumplir tus metas. Invierte en Copeuchi Inversiones desde 1,500 pesos, con bajos costos de administración que se acomodan a tu bolsillo. Es 100% digital, fácil de usar, te acompaña y tienes el completo control de tus fondos. Copeuchi.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos, las que se encuentran contenidas en sus respectivos reglamentos internos. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por los fondos no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos son variables. Es momento de avanzar en tu carrera. Estudia un posgrado de la Universidad Central. Nuestros programas de magíster te permitirán obtener certificaciones intermedias de 3 diplomados, todo en 1 año y medio. Atrévete a dar este gran paso de perfeccionamiento con la formación de académicos de excelencia e infraestructura de primer nivel. Visítanos en nuestra página web posgradosucen.cl. Postula ahora. Inicio de clases en abril. Posgrado Sucen Admisión 2023. Para los que buscan avanzar. En el Mostrador Radio continúa Al Pan Pan con Mirna Schindler. La conversación política que buscas para comenzar tu mañana. Bien, le estábamos comentando que las Naciones Unidas hace una advertencia y dice que el planeta podría superar la barrera, ¿no?, que se había establecido de 1,5 grados Celsius, ya no en muchos años, sino que en los próximos 5 años. ¿Por qué es importante detener el avance de la temperatura del planeta? De eso y más queremos conversar a esta hora con el ingeniero forestal, doctor en Ciencias Naturales, académico de la Universidad de Chile e investigador principal del Instituto de Ecología y Biodiversidad, Álvaro Gutiérrez. Álvaro, gracias por estar con nosotros esta mañana. Hola Mirna, buenos días, muchas gracias por la invitación para hablar de estos temas tan relevantes para todos. Absolutamente, y por eso quiero partir preguntándote, Álvaro, ¿por qué es importante detener el incremento del 1,5 y este incremento básicamente de 1,5 grados del planeta? Bueno, se ha ya demostrado científicamente, con mucha evidencia en distintos ecosistemas del mundo, que la barrera por sobre los 1,5 grados de calentamiento global empieza a generar peligros para muchos ecosistemas y superando incluso los 2 grados ya tenemos colapsos ecosistémicos de distintos tipos, ya sea, por ejemplo, el caso más emblemático, el de los corales que están teniendo este blanqueamiento producto del aumento del calentamiento del océano, que de hecho son fenómenos que se están empezando a ver este año, que empieza a ser un año niño, por ejemplo, pero también en otros ecosistemas como bosques también que tienen señales claras de decaimiento del dosel, y también, por ejemplo, por el efecto de los incendios forestales que están haciendo cada vez más frecuentes, productos también del cambio climático. De hecho, justo antes de conectarme acá, estaba mirando una noticia sobre un incendio forestal que hay ahí en el cerro en Papúo, y en donde se está quemando un bosque que es muy valioso por su biodiversidad. Entonces, ese tipo de efectos son directamente relacionados con el aumento de la temperatura en el planeta. Álvaro, ¿por qué? Porque esta era una amenaza, yo entiendo, o una posibilidad cierta, pero que iba a ocurrir en varios años más, ¿no? ¿Por qué se adelantó? ¿Qué ha pasado con este panel intergubernamental para el cambio climático de las Naciones Unidas, ¿no? ¿Cuál es el poder que tienen para poder ejecutar, o sea, para que sus advertencias, ¿no es cierto?, sean escuchadas, en otras palabras? Bueno, yo creo que lo principalmente que ha fallado es que los gobiernos, que a través de los gobiernos se tomen las medidas necesarias para poder revertir este asunto que tiene que ver principalmente con las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, que son las que están principalmente causando el aumento de las temperaturas en el planeta. El IPCC viene funcionando ya hace más de 20 años y el mensaje, a pesar de ser mensajes cada vez más duros en términos de los pronósticos y de lo que está sucediendo, ¿ya? Pareciera ser que la respuesta política es un poco más lenta y obviamente esto, además de ser un esfuerzo de los gobiernos, también es un esfuerzo que tiene que ser hecho por los privados. Entonces tiene que haber una trascendencia, digamos, del mensaje, no solo a la acción política o los cambios legislativos, de constituciones, por ejemplo, también hacia los que, digamos, ponen en acción también la economía de los países, que son los privados. Entonces, en ese sentido,
se han traspasado muchos límites en términos de la cantidad de energía que consumimos, en la cantidad de alimentos y la forma en que consumimos nuestros alimentos, la cantidad de agua que consumimos también. Y eso ha hecho que se sigan emitiendo las mismas cantidades de gases de efecto invernadero que se han estado emitiendo en los últimos 10 años, y eso está generando un incremento en las temperaturas importantes. Y en esta década hemos visto, ¿no? O sea, el hecho de que no se hayan tomado las medidas que se requerían tomar hizo que se adelantara finalmente aquello que los científicos venían advirtiendo hace mucho tiempo, ¿no? Claro, o sea, es probable que de hecho el pic de temperaturas que esperábamos tener en la Tierra, incluso se ocurra mucho antes se esperaba en un momento que ocurriera en 2050. Entonces, ahora ya se sabe que es muy probable que ocurra en la década del 2030. Entonces, se necesita una reacción urgente. Y una de esas reacciones, por ejemplo, fue la que se propuso de restauración de ecosistemas, ya que, por ejemplo, a través de la restauración de bosques, la conservación de bosques antiguos también, son de las soluciones que tenemos en la naturaleza más eficientes para la captura y almacenamiento de dióxido de carbono, que es uno de los principales gases de efecto invernadero. Pero si no hacemos nada, tampoco en términos de nuestro consumo de alimentos, por ejemplo, el consumo de carne o el desperdicio de alimentos, también se generan otros gases de efecto invernadero que son el metano y que tienen un poder de calentamiento mucho más grande que el dióxido de carbono. Entonces, tenemos que, por un lado, restaurar la naturaleza. Por ejemplo, en el caso de los bosques, hemos destruido alrededor del 50% de los bosques del mundo, y en Chile esa es una realidad también. Nosotros seguimos muy de cerca esas estadísticas mundiales. Y tenemos que también cambiar nuestra forma de consumo de alimentos. Y la otra parte importante es el transporte, cambiar nuestra forma en que nos transportamos, ¿no? Se estima de que si cambiáramos el 50% de la forma, o sea, si la humanidad, el 50% dejara de usar, de la humanidad dejara de usar vehículos para movilizarse y pasara a tener más un transporte colectivo, eléctrico, caminando, bicicleta y ese tipo de cosas, disminuiríamos los gases infectados invernaderos de manera significativa. Claro. Sí, Álvaro, porque mira, lo que pasa es lo siguiente, que yo creo que es importante traducirlo esto en temas concretos, porque hasta hace muy poco el tema del cambio climático era como de un grupo de iluminados o personas, qué sé yo, ambientalistas, no dedicadas al tema, pero yo creo que es importante trasladar esas aprensiones, amenazas que se vienen advirtiendo en cuestiones súper concretas. Nosotros tenemos un problema acá en Chile, y creo que entremos justamente respecto de lo que nos pasa, sobre todo en la zona norte y central del país, con el avance de la desertificación. O sea, imagínate que la semana pasada tuvimos temperaturas de 29 grados en Santiago. Entonces, ¿cuál es el panorama para nuestro país? Y el cambio climático ya se está notando. ¿Cuál sería entonces la realidad para nosotros? ¿Qué nos queda? Sí, no es muy alentadora, diría yo. Entonces que tenemos que reaccionar. Por un lado, tal como tú mencionas, estos aumentos en las temperaturas y la disminución drástica en las precipitaciones, que ha causado un evento de sequía que viene de más o menos desde el año 2008, 2010 aproximadamente, claro. y no ha disminuido. Esto nos enciende alarma importante en términos de cómo nos estamos, digamos, haciendo, por ejemplo, el consumo de agua, el uso del agua en los territorios, sobre todo en la zona semiárida de Chile. Y bueno, lamentablemente Chile tiene una condición mundial. O sea, si tú miras, por ejemplo, o tuvieras la posibilidad de mirar el mundo y los lugares donde pueden haber más impactos del cambio climático, bueno, aparece este punto caliente que es Chile. Entonces somos uno de los países más expuestos a los efectos del cambio climático. ¿Por qué, Álvaro? ¿Nosotros en particular? Bueno, una de las cosas en particulares que ocurren es el fenómeno de circulación atmosférica que trae nuestros frentes de precipitaciones hacia el país, que es nuestra principal fuente de agua, por decirlo así. Digamos, estos frentes de precipitaciones nos dejan precipitaciones en todo el país. Debido a las condiciones de cambio en el clima, lo que está ocurriendo es que estos frentes de precipitación están siendo cada vez más bloqueados y no entran a nuestro país, ¿no? Y eso ha generado una condición de sequía muy extrema, digamos, muy alta. Y eso es principalmente por el calentamiento global, digamos. Eso ha generado cambios en las circulaciones digamos, atmosféricas de los vientos.
Eso es por un lado. Lo otro es que, claro, nosotros históricamente siempre hemos tenido el desierto de Atacama presente en nuestro territorio, y alrededor del desierto de Atacama, cuando te mueves más hacia el sur, está la región semiárida, digamos, donde llueve, no llueve mucho. Y ese también ha sido un sector de alto uso de los recursos naturales, principalmente de los bosques, matorrales que existían ahí, y que fueron fuertemente degradados, fuertemente explotados. Entonces, la desertificación en Chile viene acompañada de este cambio climático, pero también de cómo hemos ido usando nuestros recursos naturales. Entonces, sí, es cosa de ir a la región de Coquimbo y ver cómo los lugares donde antes se pastoreaba intensivamente, hoy ya no se puede hacer, ¿no? Porque en el fondo se ha agotado el recurso del suelo y la vegetación no es capaz de poder recuperarse. Claro, y esto va a seguir avanzando entonces, y frente a eso, claro, si avanza esta desertificación, no hay o sea, ¿cuál es la esperanza finalmente? Porque esto tiene efectos concretos en la agricultura, en todo lo que tú llamas, ¿no es cierto?, respecto del pastoreo, respecto de todo lo de todo lo que tiene que ver con nuestra sustentabilidad y sostenibilidad económica, social, ¿o no? Sí. O sea, la esperanza, yo creo, es nuestra capacidad de reacción, digamos, de nosotros y de las generaciones que vienen también, aunque no deberíamos dejar toda la responsabilidad de las generaciones que vienen. O sea, nosotros como generación estamos heredando un poco el problema que nos causaron nuestros padres y nuestros abuelos, pero tenemos que reaccionar. La reacción va principalmente por el camino de poder dejar que los ecosistemas se regeneren o ayudarlos a regenerarse. A eso se le llama biocapacidad hoy en día. Entonces, si nosotros dejamos o mejoramos nuestra forma en cómo nos relacionamos con estos ecosistemas, evitando incendios forestales, por ejemplo, evitando la sustitución de bosques y matorrales por cultivos que hacen un uso intensivo del agua, por ejemplo, como hace unos años atrás teníamos el problema de los paltos sustituyendo bosque nativo acá en la zona central. Digamos, cuidando nuestro ecosistema, esas son vías muy esperanzadoras de poder revertir un poco el problema de la desertificación. Si nosotros cuidamos nuestros recursos naturales, la vegetación que está en nuestros cerros, tanto acá en la zona central como en la zona más sur, o sea, si evitamos reemplazar los bosques por cultivos, si evitamos reemplazar los bosques por urbanización, por parcelaciones, que es una de las cosas que está ocurriendo muy intensivamente en nuestro país últimamente, que es una de las principales causas de sustitución de bosque, es la parcelación. Entonces, hoy en día, digamos, en los últimos 5 años. Entonces, ese tipo de revertir esa forma de actuar, de relacionarnos con nuestro ecosistema, probablemente también ayude mucho a generar más esperanza, digamos, a generar la posibilidad de regenerar y de poder de resolver este problema. Álvaro, ¿qué va a pasar con el fenómeno del Niño? Porque uno tiene la idea de que en Chile el fenómeno del Niño está asociado a más lluvias, y se supone que este año tenemos ya el fenómeno del Niño respecto es decir, dejando atrás la Niña, pero en la práctica, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es el pronóstico que se nos viene ahora para lo que viene, lo que será este invierno en Santiago y en el resto del país, por cierto? Sí, bueno, no soy tan metido en estos temas climatológicos, pero lo que te puedo decir que, mira, en principio los años niños producen más precipitaciones, principalmente en la zona centro-sur de Chile. Ha sido así, o fue así durante la década de los 90 y a principios del 2000. Durante esta década ha sido bastante más volátil, digamos, el efecto del Niño. Han habido años en que efectivamente se ha comportado como un niño decente, por decirlo así, o sea, que ha generado las condiciones de precipitación, por ejemplo, para que se observe un desierto florido, como el año 2015. Pero lo que yo he escuchado de otros colegas es que probablemente, o sea, hay harta incertidumbre de cómo se va a venir este año. Probablemente hay un evento del Niño que puede llegar un poco retrasado, que pueda estar realmente influyendo quizás más hacia la primavera, no necesariamente durante el invierno acá en Chile. Entonces quizás en ese sentido lo que hay que tener cautela es de, bueno, prepararse un poco para eventos de precipitación que pueden ser muy intensos, sobre todo en la zona, digamos, más centro del país, que son los que generalmente causan niños, ¿no? Como condiciones de precipitación muy fuertes durante pocos días, ¿no? Que pueden generar algunos problemas. Ya.
desastres socionaturales. Ahí tenemos varios temas, porque tenemos, como dices tú, ¿no es cierto?, un déficit espantoso o sea, una sequía, un déficit de lluvias, y por cierto, el tema del agua, que se va a convertir en el tema, ¿no?, para efectos del cambio climático. Quiero preguntarte respecto de lo que se considera y lo que se llama el famoso sobregiro ecológico. Quiero preguntarte qué es el sobregiro ecológico y por qué se señala que Chile ya está sobregirado en materia ecológica. Claro, bueno, está súper relacionado con todo esto que estamos hablando. El sobregiro ecológico hace referencia a este déficit que ocurre entre la cantidad de recursos naturales que consumimos versus la capacidad de los ecosistemas de proveer esos recursos naturales. Esa es digamos, la idea de este déficit ecológico. Principalmente lo que nos muestra es un indicador, ¿no?, que nos está mostrando los niveles de consumos que tienen distintas personas en el mundo, distintos países, y es un indicador bien innovador porque en el fondo te lo pone en condiciones de que si fuéramos la población, digamos, esta población con este tipo de comportamiento, ¿cuántas tierras deberíamos necesitar? Entonces, en los años 50 la humanidad en el fondo consumía recursos naturales que tenían que ver, en 1950 por ahí, a fines del siglo pasado, que era razonable para la capacidad de regeneración de la tierra. Pero hoy en día no. Por ejemplo, y esto se puede calcular para distintos países. Por ejemplo, Chile tiene un déficit ecológico que debería ser que si todos los chilenos, o sea, si toda la humanidad fueran chilenos, estaríamos consumiendo 2,7 tierras. Necesitaríamos más de 2 tierras para poder vivir. Entonces eso quiere decir que estamos viviendo de una manera que no es sostenible, ¿no? ¿En qué se expresa esto? Principalmente se expresa en lo que hablábamos antes, se expresa en cómo nos hemos relacionado con los ecosistemas, digamos, cuántos bosques, cuántos ecosistemas tenemos en nuestro país, digamos, tiene que ver con en la forma en que nos alimentamos, la energía, las formas digamos, de calefacción, de uso de energía para nuestros procesos industriales que estamos usando, y los medios de alimentación principalmente. Esto hace que... Sí, dime. No, es que solo porque me interesa vincular esto que tú estás señalando con el proyecto Connexus, del cual tú formas parte, para mitigar los impactos del crecimiento, perdón, del cambio climático, ¿verdad? Y trabajar la sostenibilidad urbana. Y me gustaría saber cómo se vinculan esas ambas cosas, digamos. Claro, bueno, Connexus es un proyecto que nos invita a pensar en soluciones basadas en la naturaleza para los espacios urbanos. Eso principalmente se refiere a cómo hacemos uso, por ejemplo, de la infraestructura verde, en el caso de lo que estamos haciendo acá en Santiago, digamos, la generación de arbolado urbano, plazas, bosques urbanos, y cómo transformar esto en un sistema de infraestructura interconectado en el cual se generen, digamos, condiciones más favorables dentro de la ciudad, ya sea para la biodiversidad, pero también para los habitantes de la ciudad. Entonces, en el proyecto Connexus vamos en esa dirección. Lo que queremos, en el fondo, es buscar tipos de soluciones que impliquen un mejor habitar, ¿ya? Y en el contexto del déficit ecológico, nosotros tenemos soluciones, por supuesto, de cómo poder revertir esta situación. Y a escala, por ejemplo, de todo el país, una de las soluciones podría ser, por ejemplo, reforestar, generar más bosques, generar las condiciones para que los bosques se regeneren de mejor manera. Hay una cosa que es muy importante saber, digamos, que hay un aumento en la población en todo el mundo y también en Santiago, hay un aumento en la población y necesitamos, de alguna manera, generar condiciones que puedan generar un mejor vivir para las personas. Sin embargo, para un mejor vivir, eso no implica de que tengas que gastar tantos recursos naturales. Y uno de los principales de esto tiene que ver con el transporte, ¿no? El transporte urbano y el cuidado, digamos, de los ecosistemas. O sea, si manejamos esas dos balances de mejor manera, y principalmente en las ciudades, probablemente podamos un poco también cambiar la forma en que nosotros como humanos nos comportamos. Piensa tú que el 80% de la humanidad se espera que va a estar viviendo en ciudades dentro de los próximos años. Entonces, necesitamos un poco también cambiar la forma de comportarnos y sobre todo la gente que vivimos en ciudades, ¿no? Que generalmente cuando estamos en la ciudad nos comportamos de una manera, después vamos a un ambiente natural y queremos comportarnos exactamente de la misma manera. Eso no está bien. O sea, si nosotros somos más amigables con nuestra propia ciudad, probablemente, y tengamos más espacios naturales dentro de la ciudad, probablemente también
cambiemos nuestras formas de vida que disminuyan nuestra huella ecológica. Y así de esa manera también podemos balancear este déficit ecológico de manera que tenemos una vida más sostenible. Un poco ese es el enfoque de lo que se trata de hacer en Connexus, que es un proyecto de múltiples partners de Europa y también de acá de Chile. Y nosotros como universidad estamos liderando un trabajo que le llamamos Life Labs, que son laboratorios de vida con distintas organizaciones de acá de la región metropolitana para poder co-construir, de hecho, entre distintas personas, distintos actores territoriales de acá de Santiago, un sistema de infraestructura de verde para Santiago. Entonces, esa es como maravilloso. Más o menos. Bien, pues Álvaro Gutiérrez, ingeniero forestal, doctor en Ciencias Naturales, académico de la Universidad de Chile e investigador principal del Instituto de Ecología y Biodiversidad. Te agradecemos muchísimo haber estado con nosotros esta mañana. No, muchas gracias a ti por la invitación y de hablar de estos temas tan relevantes. Absolutamente, gracias. Nosotros cerramos nuestro programa de hoy, los dejamos invitados para que continúen con Fran Castillo, Juntos y Revueltos, y nos reencontramos el lunes a las 8 en punto. No se lo pierdan, al Pan Pan, aquí en elmostrador.cl. Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Central